El método Kabat, propuesto por Biel Kabat, o Biel. ¿Ya? Así como era como se conocía anteriormente, el método Kabat, cuando recién se inició. Pero bueno, ha sufrido, pues, como muchos de los métodos, ha sufrido un cambio, una evolución, ¿no? Y entonces, ahora es el concepto FNP. ¿Qué significa facilitación neuromuscular progresiva? Su nombre mismo lo dice, ¿no? Facilitar, ¿sí? O estimular, ¿no? Sobre algunos receptores neuromusculares que tienen que ver mayormente con el movimiento, como son los usos y los órganos tendinosos, ¿no? Para obtener un movimiento, una determinada acción, o patrón de movimiento, también como nosotros le llamamos. Porque en realidad son patrones de movimiento. Y estos patrones de movimiento se dan mayormente en diagonales. Son diagonales en realidad, ¿ya? Patrones de movimiento que se dan en diagonales, ¿no? ¿A ustedes cómo les enseñaron en la clase teórica? ¿Hicieron algo del reloj? ¿El reloj? ¿Sí? ¿De las agujas? Entonces, ya, porque eso vamos a ver también con uno de ustedes acá en el centro. Vamos a ver eso. Entonces, hay muchos patrones de movimiento, ¿no? Muchos patrones. Antes de eso, las bases neurofisiológicas. Las bases de todos los métodos habíamos hablado. El concepto tiene su propia base neurofisiológica. No lo vamos a adquirir todas porque vamos a mencionarlas, ¿ya? Y consideramos la más importante en el caso. Una de las bases neurofisiológicas es la posdescarga. La postdescarga. O sea, un estímulo que hacemos, ¿sí? ¿Sí? Hacemos un estímulo con una adecuada, con una adecuada fuerza, ¿sí? Y si por ahí interrumpimos el movimiento porque nos distraemos, qué sé yo, pero como está todavía con carga, por decirlo así, si ustedes ven de la parte eléctrica, todavía tiene carga por el estímulo que ha sido empleado, se puede continuar todavía con el movimiento porque todavía hay una carga ahí. Por eso se llama post-descarga, ¿ya? Algo así como cuando ustedes se dan cuenta cuando apagan el televisor y todavía la lucita roja está encendida, a pesar que han apagado y después al otro ya se desaparece, que todavía tiene energía, ¿no? Todavía tiene energía. Entonces es algo así como eso. Ustedes hacen un estímulo fuerte, un estímulo apropiado, interrumpen el movimiento y después, por la misma sobrecarga del estímulo, el movimiento continúa. Algo así es. Entonces tenemos la posdescarga, tenemos la sumación temporal, ¿ya? Sumación espacial, ¿ya? Tenemos lo que es la inervación recíproca, que también lo hemos hablado varias veces, ¿no? Que viene a ser el equilibrio muscular que hay entre agonistas, antagonistas e incluso sinergistas, ¿no? ¿Sí? La inervación recíproca. Tenemos lo que es el desbordamiento de energía también. Desbordamiento de energía. ¿Ya? Desbordamiento de energía. ¿Sí? Que es cuando estimulamos músculos grandes, proximales mayormente son grandes, ¿no? Y cuando estimulamos estos músculos grandes, por la resistencia que le ofrecemos al movimiento, va a originar un movimiento o activación del movimiento en los músculos más pequeños, los débiles, o más pequeños, más distales. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí? Es lo mismo, ¿no? Muy bien. Entonces, eso principalmente vienen a ser principalmente las bases neurofisiológicas del concepto FNP. ¿Ok? Muy bien. Entonces yo le decía que los movimientos, o mejor dicho, los patrones que se hacen son patrones de movimiento de un conjunto de músculos que van a cumplir un patrón determinado. Por ejemplo, si a mí me dicen lleva tu brazo hacia arriba y hacia afuera, tu dedo superior derecho, hacia arriba y hacia afuera, arriba y afuera, es un patrón en diagonal. En diagonal. ¿Sí? Pero este patrón de movimiento, o sea, solamente con que me digan esto hay un patrón de movimiento, porque hay varios movimientos en realidad. Que uno es flexión, abducción y rotación. Entonces es un patrón donde hay varios movimientos que son parte de este patrón. ¿Okay? Y principalmente
lo vamos a referir a las articulaciones proximales, como son hombro, cadera. Eso es cuando hablamos de extremidades, porque también tenemos patrones en la escápula y tenemos en pelvis. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de patrones en los miembros, vamos a hablar de patrones unilaterales, proximales. Unilaterales o bilaterales. Imagínense, yo antes dije que dije, llevar el brazo superior derecho, el brazo derecho hacia arriba y hacia afuera, ¿no? Este movimiento en diagonal. Pero puede ser lo mismo en el otro brazo al mismo tiempo. Miembro superior. Entonces, los dos, hacia arriba y hacia afuera, y la palma de la mano hacia arriba. Flexión, abducción y rotación externa. Vienen a ser bilaterales porque ambos se están moviendo al mismo tiempo, pero pueden ser también unilaterales. Entonces, patrones ahí, cualquier cantidad de patrones. Hay patrones en cabeza y cuello, escápula, pecho superior, derecho, izquierdo, bilateralmente, recíprocos, asimétricos, simétricos, un montón. Pero eso ustedes lo van a aprender cuando lleven su curso de métodos. Más adelante. Profesor, una pregunta. Cuando dijo patrones proximales, ¿solamente el miembro superior nada más? No. Cuando hablamos de los patrones nos vamos a referir a los ejes proximales. Sea hombro en un superior o sea cadera cuando hablamos de miembro inferior. ¿Sí? Y también tenemos, como les dije, escápula y pelvis. ¿Sí? Entonces, como les dije, todo un patrón viene a ser un conjunto de movimientos en realidad. Pero más vamos a hablar de la parte proximal. Porque sabemos también que va acompañado de los demás. ¿Qué ocurre además que yo tenga, que lleve el brazo hacia arriba y hacia afuera? ¿Qué ocurre? ¿Solamente es el hombro? El antebrazo también. Hay una supinación. La mano también. se abre, extensión del muñeco y dedos. Sí, también. Entonces hay un conjunto, pero principalmente hablamos del eje proximal. Lo demás se va a dar como parte de ese patrón, como consecuencia. ¿Y por qué? Por la resistencia que vamos a ofrecer. Bien, pero en un patrón de movimiento van a haber elementos. Para que un patrón se dé, tiene que haber elementos. Y estos elementos se llaman procesos básicos. Y ustedes lo han llevado, lo han visto de repente. Los procedimientos o procesos básicos que son Contacto 10. manual. Son 10. Contacto manual. Exactamente, esos son los procedimientos básicos. Los procesos básicos son 10. Uno, primero es los mecanismos corporales. Dentro de los mecanismos corporales, procedimientos o procesos básicos, son 10. Procesos o procedimientos básicos. El primero es los mecanismos corporales, que viene a ser posición del paciente y posición de quién? Del terapeuta. El otro es el contacto manual, la presa ahí. La presa, que se le dicen ahí, bueno, el autor hablaba de eso. Hay problemas de traducción en ese libro que hay de FNP, tenemos un problema de traducción, por lo cual se está siempre revisando y siempre han estado actualizando la información. Contacto manual. Sí, pues es eso, prensar, o sea, coger la presa, como quien dice, ¿no? Su extremidad. Entonces mecanismos corporales, donde hablamos de qué? Posición del paciente y posición del terapeuta. 2, contacto manual. 3, contacto visual. O sea, el paciente tiene que ver lo que está haciendo. 3. 4, voz de mando. El terapeuta tiene que tener voz de mando. Señor, cuando sienta el estímulo va a hacer esto. No, señor, por favor, cuando sienta el estímulo, levante su brazo. Pues no. Tiene que tener voz de mando. Que sienta que está dirigiendo y el paciente que se sienta que está siendo dirigido. Y además en confianza. ¿Ya? 4, ¿no? Y tenemos la quinta, aproximación. ¿Sí? 6. Si hay una aproximación, ¿qué hay? Una tracción. ¿Sí? 6. Resistencia. 7, 8. ¿Qué es? 7, resistencia. Estiramiento. 8, estiramiento. 9, sincronismo. El sincronismo es otra cosa que toda la secuencia del movimiento del patrón. Usted, señor, levante hacia arriba, lleve para acá, para otro lado, haga esto. Eso es el sincronismo, toda la secuencia. Y la décima viene a ser el patrón propiamente dicho. El patrón propiamente dicho. Son 10 entonces los mecanismos, los mecanismos o los procedimientos o procesos básicos, ¿verdad? Sí. Son los elementos, mejor dicho, que no pueden faltar ante un trabajo o la ejecución de un patrón. ¿Ya?
Chicos, aparte de los patrones de movimiento, que ya sabemos que son en diagonales, diagonal, diagonal, ¿sí? Las dos diagonales. Aparte de eso, también hay técnicas de facilitación. La técnica de facilitación sirve mayormente para activar movimiento, para manejo de dolor, salud, ¿ya? Para lograr flexibilizar músculos acortados, ¿ok? Para eso nos sirve la técnica de facilitación. Tenemos, por ejemplo, la técnica que se llama iniciación rítmica, tenemos, por ejemplo, replicación, tenemos, por ejemplo, estabilización rítmica, tenemos, por ejemplo, contracción, relajación, etc. Muchas técnicas. ¿Ya? Son varias, que las van a aprender ustedes cuando hagan su curso de métodos. Para método y alguna vez en la universidad ahí van a tener pues, ustedes 6, 7 clases del curso de FNP, nada más, imagínense. Lo amplio que es, porque lo tienen que aprender bien. Esa es su carrera. 6, 7 clases de boga, imagínense. ¿En un solo ciclo? No, claro, todo es una secuencia. ¿En un solo ciclo, profesor? En un solo ciclo, claro. O sea, se va a dividir en FNP. Es que ustedes creo que hacen métodos 1 y método 2, creo que hacen. En el séptimo y octavo y noveno, no sé cómo hacen. No, ¿Hacen? pero sí en el noveno es internado. ¿Sí? En el octavo. O de repente el Séptimo y octavo, de octavo. repente. Lo que pasa es que creo que lo dividen primero lo que es manual, terapia manual, que son métodos, y el otro que es neurológico. Porque ahora tiene otro nombre el método. El curso de método se llama algo de no sé cuándo, ¿no? Neurodesarrollo. No, tiene otro Pero- nombre. Entonces lo dividen en lo que es terapia manual y el otro que es el palo neurológico. El otro de terapia manual creo que le enseñan a la licenciada misma también, me parece. Ah, movilización. ¿Usted habla de movilización? ¿O es otro? Ya, pero hacen métodos ahí. Hacemos técnicas de movilización de O la sea, fascia, de los tejidos. Ya, y no hacen con ella lo que es el método Feldenkrais. No, no está ¿No? bien. ¿No? No. Pero ese no es el curso de métodos todavía, porque están en sexto, ¿sí? No, yo estoy en séptimo y yo estoy llevando movilización. La licenciada Tarmeño nos enseña. ¿Sí? Ujú. Bueno, la realidad no sé cómo se va con la nueva malla, no se han cambiado muchas cosas. Pero también Se aboca más a las fascias, al tejido de las Ok. fascias de la movilización. Tejidos. Ay, sí. Entonces, así como hay este patrón de movimiento, les dije, también hay técnicas de facilitación. ¿Ok? ¿Sí? Muy bien. Entonces, por favor, necesito una camilla acá al centro y todos van a estar alrededor viendo lo que vamos a tratar. Los patrones de movimiento. Los patrones de movimiento que tienen que ver con miembros, ¿sí? Unilaterales, la posición del paciente va a ser en supino. Posición del paciente en supino. ¿Ok? ¿Sí? Entonces acá vamos a hablar del famoso reloj, alineamiento, ¿verdad? ¿Sí? Disculpen la espalda. Ahí. ¿Ya? Trenza alineada también. Ok. Ahí vamos con su cadera un poquito para la derecha, su cadera. Ahí. Bueno, alineante, paciente. Se alineada, ¿eh? ¿Ya? Acá vamos a ver el famoso reloj. Ustedes saben que el reloj tiene 4 referencias, ¿no? Numerales. El 12, el 6, El 3, 9 y y el 3. Vamos a obviar el 9 y el 3, no nos sirven para nada. El 12 y el 6 nos sirven solamente como una referencia primaria, pero no es en realidad lo que vamos a usar tampoco. ¿Quién está al lado del 12? ¿El 1 o el 11? 11 y 1, 5 y 7. Entonces un patrón va a ser como de 5 a 1 o de 1 a 5, viceversa, o como de No, de 1 a 7. 7 a 1, o de 1 a 7, como de 5 a 11, 11 a 5. ¿Ok? ¿Está bien? 2 diagonales. Supino para miembros, ¿sí? Superior e inferior, lateralmente. Vamos a ver mayormente solamente unilaterales nada más, ¿ya? Entonces desechamos el 3 y el 9 y desechamos también el 12 y el 6. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que cuando yo ejecute un patrón determinado, ¿sí? Un patrón determinado, ¿cómo sé yo que estoy yendo en la diagonal adecuada? Ya pues, el 11 imaginariamente me va a servir como una referencia si es superior derecha. Si es inferior izquierda, el 5.
¿Y yo cómo sé si acá es 11? Puede ser acá, puede ser por acá. Hay alguna referencia que vamos a tomar en cuenta en la parte anatómica. Cuando yo quiero irme hacia 11, el codo tiene que ir a la altura de la nariz. Porque de repente la persona llegue su boca, su labio al brazo. Ahí estoy con la seguridad de que estoy yéndome hacia 11, esa diagonal. ¿Y cómo es mi regreso? Que cuando yo baje, la mano en puño, abducción del pulgar y coincida con el trocánter. Con el trocánter. Abducción y llevo el pulgar hacia el tiene que coincidir con el trocánter. Esa es la, no por acá, sino acá, que justo llega, ahí está la abducción. Esa separación es la adecuada. Y es de la persona, mi dedo no moral y mi dedo también, no, pues está bien, es esto, y entonces para ti también es ahí. No todo va a ser igual, depende de la persona. En esta diagonal, como de 11 a 5 o de 5 a 11. Y si es en la otra diagonal, como de 1 a 7 o de 7 a 1, lo siguiente. Si fuera de 7 a 1, acá, ¿verdad? ¿Sí? La distancia que hay entre la oreja y su brazo del puño. Mi puño transversal, aquí, ahí, no acá, sino aquí, Próximo. ahí, 1. ¿Y cómo sé que estoy en 7? Que cuando yo lleve el brazo hacia abajo, hay una proyección imaginaria del pulgar hacia la espina ilíaca Antero-superior. antero-superior. Proyección, no que necesariamente el dedo tiene que chocar con la espina ilíaca, ¿por qué? Porque hay que tomar en cuenta, sobre todo en las damas, hay que tomar en cuenta las consideraciones corporales, anatómicas. Entonces, no, el licenciado me ha dicho que tiene que llegar, que le presionan ahí. No, yo nunca dije que tiene que llegar, ¿sí? Proyección, ¿sí? Imaginaria, Una del pulgar referencia hacia la espina ilíaca antero-superior, ¿ok? Entonces, ese es el famoso reloj. Y esas son las diagonales que tenemos que manejar en miembro superior. La referencia, mejor dicho. ¿Ok? La referencia va a ser esa. ¿Sí? Muy bien. No mentira, pollete. Ahora, miren, Así como tú. como no estamos en el curso netamente de métodos, a mí lo que me va a importar, a mí, chicos, es que ustedes sepan los movimientos principales que se van a ejecutar en el patrón. O sea, estamos hablando de hombro o de cadera si fuera miembro inferior. ¿Ok? Ya. Entonces, si yo le digo a ustedes, por ejemplo, van a ustedes a realizar el patrón de flexión, aducción y rotación externa. De aquí me estoy hablando de miembro superior derecho. Allá no es el miembro superior, yo tengo que ir para acá de repente, ¿no? El licenciado me ha dicho flexión, aducción y rotación externa. Este es el y aquí, porque justo la raíz tiene que coincidir con el codo, la altura. Pero el patrón tiene que darse los movimientos tienen que darse por el patrón que yo le estoy indicando. Flexión, aducción, rotación externa. Pone usted que me diga, flexión, aducción, y rotación externa. Frito pescadito, ¿no es cierto? ¿Por qué frito pescadito? Por lo primero, ¿hay diagonal? No hay diagonal, se supone que tienen que ir en diagonal el movimiento. Desde ahí nomás ya están muertos. Y lo otro, aducción, no abducción. Se supone que esa aducción tiene que cruzar la línea media. ¿Cierto? Entonces, por eso, por favor, fíjense bien y escuchen bien y vean bien lo que graban, porque yo no sé a veces para qué graban. Cuando me pregunto, igual no sé qué me contestan. Flexión, Se van a recibir el camarógrafo, no el terapeuta. ¿Ya? Por favor. Es el nombre del patrón relacionado al eje proximal. ¿Sí? Relacionado al eje proximal. Es el nombre del patrón. Me tienen que conocer los movimientos que son básicos, no son más. No les voy a pedir que hagan pronación, que leo, nada de eso, no. Eso lo van a llevar en su curso. Incluso cómo va a ser su posición de usted. Si a mí me dice flexión con abducción, rotación externa, que yo tengo que agarrar aquí, que tengo que coger aquí. Cuando sientas el estímulo, ese es el patrón, por ejemplo, así. Pero eso lo van a llevar cuando hagan su curso de método. Conmigo no van a hacer eso. Yo sé cómo es, pero no lo voy a llevar a ese extremo. Lo que tiene que tener usted es el conocimiento general del curso, porque ese es pre a lo que van a hacer ustedes posteriormente. ¿Okay? Que tienen que girar su posición, que giran ustedes, eso es después. Y o sea, Yo quiero una consulta. Cuando dijo que era en diagonal,
digamos que el codo, a Sí, la altura de... a la altura de la nariz. Así le decimos, el codo, en la cara anterior del codo. No, usted no le van a decir eso al paciente. Ustedes son los que están dirigiendo el movimiento. ¿Ya? Ahora, algo más. Que me está poniendo la pregunta, pero como digo, tienen que dirigir el movimiento ustedes. Ustedes, lo que ustedes le dicen, voz de mando, el paciente lo va a hacer. Ustedes, porque cuando yo les evalúe, ¿no? Supongamos, sale Sonia con Kira, de repente. Yo le digo, Sonia, usted le va a hacer tal patrón a su compañera, ella va a ser paciente. Entonces, ella no va a hacer, se va a adelantar y va a hacer, no, ella va a hacer lo que ella le diga. ¿Sí? Si ella se equivoca es porque ella no está conociendo no conoce el movimiento de repente, pero ella lo está dirigiendo bien. Pero si ella se equivoca, ella va a hacer lo que ella le está diciendo. Entonces ustedes tienen que dirigir. Y si hacemos esto que tenemos que dirigir y el patrón y el paciente lo hace, ¿qué quiere decir? ¿Que el paciente tiene que tener movimiento o no? Tiene que tener movimiento. Entonces mayormente sirve para los hemiparésicos. Claro. Si fuera un hemipléjico no va a poder. Pues señor, cuando siente el estímulo levanta su brazo, pero si no puede. Mayormente para los hemiparésicos. Necesitamos mejorar la fuerza, estabilizar, mejorar el movimiento. ¿Ya? ¿Ok? Bien. Entonces, de esa manera, en diagonal. Primero lo que tenemos que pensar es que tiene que ser en diagonal. Ahora bien, cuando yo digo el patrón, es a donde ustedes tienen que llegar. O sea, donde ustedes finalizan. Pero yo, ¿de dónde parto? Tengo que partir de algún lugar. Este es el fin. Pero yo tengo que partir de un inicio. ¿Y cuál va a ser el inicio? El patrón antagonista. Lo contrario es el inicio. Si a mí me dicen flexión, abducción, rotación externa del miembro superior izquierdo, ya tengo que llegar ahí. Pero tengo que partir de una extensión, aducción y rotación interna. De ahí tengo que partir. Parto del patrón antagonista para ir a mi patrón que me pidieron, el agonista. ¿Ok? Entonces, si yo les digo que hagan tal patrón, no me van a partir de aquí, tienen que partirme del patrón contrario al que yo les estoy diciendo. Escuchen bien, y les repito, parten del patrón antagonista. ¿Y por qué, licenciado? ¿Se acuerdan que dentro de los procedimientos básicos no hay estiramiento? ¿Se acuerdan que hay estiramiento? ¿A quién estoy estirando? A ver, ¿a quién cree que estoy estirando? Para que después me haga contracción. El tríceps. Estoy estirando a los agonistas, a todos los agonistas. Por eso que hago todo lo contrario. Porque si este es bíceps, y a mí me dice parte del antagonista, porque estoy estirando al bíceps excéntricamente, para que debajo, cuando yo suelte, haga el trabajo. Exactamente lo mismo pasa acá. Yo hago todo el patrón contrario porque estoy estirando de alguna manera todos los agonistas, los que van a hacer el patrón. Por eso parto del patrón antagonista. ¿Está claro? Parto del patrón antagonista porque justamente estoy estirando los músculos agonistas, los que me van a hacer el patrón que me han pedido que yo haga. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Otra ¿Alguna vez, duda? profesor. Otra vez, desde un inicio. Sí. Partimos. Primero me piden un patrón. Ya. X. Agonista. El que me piden es el agonista. Pero ¿de dónde parto yo? Parto del patrón antagonista. Y. ¿Por qué antagonista? Porque justamente voy a estirar a todos los músculos agonistas que me pidieron que yo realice el movimiento del patrón. A todos esos los estiro partiendo del patrón antagonista. ¿Ya? Para que después realice la contracción y el movimiento o patrón que me dijeron que yo realice. ¿Ok? Muy bien. Entonces, lo que me interesa es que ustedes sepan cuáles son los movimientos principales. Yo les digo tal o cual, ya licenciado, eso es. Muy bien. Entonces, ahora yo les voy a dirigir y ustedes lo van a hacer. Por favor, se agrupan, hay pocas camillas, procuren agruparse, no sé de 3 o 4, agrúpense por favor ahorita. ¿Ya? Vamos, todos ahorita.